Muy buenos días, estamos a 10 de junio del año 2024 y hoy en este pequeño vídeo de estudio bíblico aquí en la playa os voy a explicar un pasaje que es unas palabras de Jesús o unas palabras de Cristo. Es un pasaje importantísimo que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 22 y voy a leer a partir del verso 30. Poner atención porque estas palabras del Mesías Jesús, del Señor Jesucristo, es una de las más pervertidas, deformadas, retorcidas, falsificadas de toda la cristiandad apóstata, del sistema iglesiero apóstata, especialmente de la iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, donde en estas palabras que voy a leer de Jesús pretenden basar la doctrina diabólica, la espantosa herejía, la doctrina de demonios de que el alma es inmortal y de que los santos de Dios ya están en el cielo, están viviendo con Jesús en el cielo e están intercediendo por nosotros. Vamos a leer este texto de Jesús, lo voy a explicar para que veáis cómo mienten estos falsos cristianos católicos y también evangélicos, los evangelocos, como yo lo llamo, los cuales pretenden hacernos creer que los santos ya están vivos en el cielo. Así que abrid vuestras Biblias en este tremendo pasaje de Mateo capítulo 22, a partir del verso 30. Fijaos lo que dijo Jesús. Poned atención. Porque en la resurrección, poner atención, fijaos lo que dijo Jesús. Jesús estaba hablando, el Señor estaba hablando de la futura resurrección de los muertos, no de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, de la resurrección de los muertos, porque la resurrección ni se casarán ni se dan en casamiento, evidentemente. El día de la resurrección gloriosa de los muertos en Cristo, en ese día no se van a casar ni se darán en casamiento, porque sencillamente estarán recibiendo al Señor Jesús en el aire. Aquí Jesús no está hablando de lo que vendrá después de la resurrección, sino lo que va a ocurrir en el día de la resurrección, que va a ser en un solo día. Cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atención, está hablando del día de la resurrección, no de lo que vendrá después. Y dice ahora en el verso 31 lo siguiente: pero respecto a la resurrección de los muertos, una vez más Jesús, el Señor, está mencionando la resurrección de los muertos, no la doctrina satánica y antibíblica de la inmortalidad del alma. Está hablando de la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios, es decir, el Padre Celestial. Aquí cuando Jesús hablaba de Dios, siempre se refería al Padre Celestial. No a ningún falso Dios trino, no al propio Jesús, sino al Padre Celestial. Él es el Dios supremo, mencionado aquí por Jesús. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios supremo. Dios, fijaos, no es Dios de muertos, sino de vivos. En la otra versión paralela, creo que es en la de Marcos, dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Para Dios todos viven. Lo voy a leer ese trozo en la otra versión paralela, cuando dijo el Señor Jesús: porque para Dios el Padre todos viven. Dios el Padre no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Vamos a irnos a la versión paralela. Bien, aquí tenemos la versión paralela que se encuentra en Lucas capítulo 20. Dice lo siguiente, voy a leer a partir del verso 37, poner atención.
Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, lo ve, Jesús estaba hablando de la resurrección de los muertos, no estaba hablando por ninguna parte de la espantosa doctrina de demonios de la inmortalidad del alma, que jamás es enseñada en la Biblia. Al contrario, la Biblia lo que enseña es que el alma muere, que el alma es mortal. Repito, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Pues para Dios todos viven. Y aquí en estas palabras de Jesús es donde pretenden basar los falsos cristianos católicos y los falsos cristianos evangélicos la doctrina de que los muertos en Cristo, los santos, están vivos en el cielo, que el alma es inmortal y que ya están vivos en el cielo los santos. ¿Eso es lo que enseñó Jesús aquí en este texto? ¿Por qué dijo el Señor Jesús que para Dios todos estos muertos, estos santos, por qué dijo que para Él todos viven? ¿Por qué dijo el Señor que para Dios todos viven? Pues fíjese bien que Jesús estaba hablando, repito, de la resurrección de los muertos. No estaba hablando por ninguna parte de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué dijo el Señor Jesús que para Dios el Padre todos viven? O sea, todos estos santos que han muerto, como Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué estos patriarcas están vivos para Dios? ¿Por qué Jesús dijo que para Dios el Padre todos viven? ¿Están vivos Abraham, Isaac y Jacob ahí en el cielo? Imposible. Imposible, porque Jesús estaba hablando de la futura resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y esa resurrección de los muertos todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir en el futuro. ¿Esto es qué significan esas palabras de Jesús? Cuando dijo que para Dios el Padre todos estos muertos viven. Todos viven. Pues muy sencillo. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque para Dios el Padre, el Dios Supremo, todos los muertos santos, evidentemente, porque ahí Jesús estaba hablando de los santos que murieron en el pasado, como Abraham, Isaac y Jacob. No está hablando de todos los seres humanos. Cuidadito con esto. Dice que para Él todos viven, todos los santos estos viven. ¿Por qué? Pues muy simple. Dios, el Padre, no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra. Dios, el Padre, no está sujeto al tiempo. Él ya ve a todos los santos que han muerto, los ve resucitados, porque Jesús en el contexto está hablando de la resurrección de los muertos. Para Dios el Padre, todos esos muertos viven. Repito, Él no está sujeto al tiempo como nosotros, los seres humanos. Y para Dios viven, están vivos, Dios ya los ve resucitados a estos santos que murieron en el pasado, como Abraham, Isaac y Jacob. Para Dios, todos estos santos muertos están vivos, porque Él no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Por lo tanto, esta es la verdadera y única interpretación verdadera de estas palabras del Señor Jesús. Dios el Padre no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Él ya los está viendo resucitados. Él no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra. Hasta aquí este pequeño vídeo de explicación, de interpretación de estas tremendas palabras de Jesús, que lo que nos están enseñando es la doctrina de la resurrección futura de los muertos. De ninguna manera está enseñando la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Que quede clarito, aquí me dirijo especialmente a los falsos cristianos, tanto católicos
como evangelocos. No está enseñando por ninguna parte que el alma sea inmortal. Está enseñando que los santos muertos van a resucitar en el futuro y para Dios el Padre todos estos muertos están vivos. Para Él todos viven, porque Dios el Padre no es un Dios de muertos, sino de vivos. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico, enoteísta, desde esta bonita playa del norte de España. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete, dale un like para que más gente vea este importantísimo vídeo doctrinal y mira en la descripción de este vídeo donde hay unos libros, unos estudios bíblicos muy importantes escritos por mí para que conozcas mucho mejor la verdadera doctrina cristiana. También se encuentran los enlaces de nuestra escuela bíblica de Telegram y también de nuestra iglesia del Padre y del Hijo que tenemos en WhatsApp. Si te quieres registrar en los dos grupos, regístrate para aprender mucho mejor la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna.